Si las personas no conocen sus derechos y libertades más básicos, ¿cómo pueden saber cuándo o si sus derechos y libertades son violados? El problema de esta época es que las personas han asumido que los gobernantes pueden hacer cualquier cosa que se les ocurra. Al desconocer sus derechos, no tienen tampoco idea de cuáles son las funciones y los límites de los gobiernos. Esto conduce inevitablemente a gobiernos que actuarán sin ningún control y que oprimirán a los miembros de la sociedad. Y todo ello puede hacerse al amparo de la ley, porque al final es legal y hay que obedecerlo. Pero esto es un error desde todo punto de vista. Que algo sea legal no quiere decir que sea bueno y que hay que obedecerlo. En un tiempo, la esclavitud era legal, pero eso no hacía la esclavitud algo bueno. En otro tiempo, la discriminación racial también fue legal, o el asesinato de los judíos, pero el hecho de que hayan sido legales no las hizo buenas. Surge entonces un conflicto. Como decía el pensador francés Frédéric Bastiat, cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano enfrenta una cruel disyuntiva: perder su sentido moral o perder su respeto a la ley. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene derechos inalienables porque han sido dados a nosotros por nuestro Creador. Si los derechos fueran dados por el Estado, ciertamente estos podrían cambiar indefinidamente en la medida en que los que ejerzan el poder así lo decidan. Pero como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos una dignidad única y unos derechos otorgados por Él, que no cambian porque son dados por un Dios que no cambia. Y estos derechos son tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a las libertades individuales. Esto implica necesariamente tener el derecho a defender la vida, a defender nuestras propiedades y a defender nuestras libertades. Los gobiernos surgen en la historia humana precisamente para defender estos derechos. Pero lo que hoy vemos en gran parte del mundo es todo lo contrario. Gobiernos que irrespetan la vida, la propiedad y las libertades individuales. Estos son gobiernos que no solamente han dejado de cumplir sus funciones, sino que también actúan sin control y sin límites. Y ante eso, solo los ciudadanos pueden recuperar el orden y la libertad. Las personas tienen el derecho a desobedecer las órdenes y leyes injustas o inmorales, esto es, que atentan contra la vida, la propiedad y las libertades individuales. Este es un principio que solo hallamos en la civilización occidental y del que disfrutamos gracias al cristianismo, porque es la fe cristiana la que nos enseña que todas las instituciones humanas tienen límites y los gobiernos no son excepción, como demostraron los discípulos al proclamar: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es este el principio que ha servido como base para la protección de los individuos de una nación frente al abuso y la tiranía de los gobernantes. Para poder ejercer estos derechos, las personas deben dejar de ser simples habitantes de un territorio y convertirse en ciudadanos. Un ciudadano es una persona que cumple con tres requisitos. 1. Está informado, no en el sentido de que lee noticias, sino de que conoce sus derechos, las nociones básicas de economía y política y todo lo que hace posible la vida en sociedad. 2. Se involucra en los asuntos públicos y por tanto no es ni antipolítico ni apolítico, sino que se interesa por la sociedad en la que vive, que no se aísla, sino que exige y demanda el cumplimiento de las funciones de los gobiernos. Y 3. Tiene plena conciencia moral, esto es, que sabe distinguir lo que está bien y lo defiende de lo que está mal y lo combate. Solo podemos hablar entonces de un ciudadano cuando una persona está informada, se involucra y es moral, que conoce sus derechos, que protege su vida y la de los demás, el fruto de su trabajo y sus libertades. Para Verdad en Acción, Heraclio Rivera.